Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que pasan en la oscuridad de la noche, cuando las calles quedan vacías y los edificios se llenan de sombras. A veces lo que creemos que es solo un maniquí, una figura de cera o un simple adorno, puede esconder algo mucho más profundo, algo que nos observa, algo que espera. Esta es la historia de Alfredo, un hombre sencillo de Chihuahua que trabajaba como guardia de seguridad en el centro de la ciudad. Alfredo tenía 42 años, una familia que mantener, y necesitaba el dinero. Por eso aceptó el turno de noche en una de las tiendas más antiguas del centro. Una tienda de vestidos de novia que había estado ahí desde hacía décadas. El dueño le advirtió que el lugar era tranquilo, que no pasaba nada, que solo tenía que vigilar que nadie entrara a robar. Lo que no le dijo fue que en esa tienda estaba ella, la Pascualita. La primera noche de Alfredo fue como cualquier otra. Llegó a las 10 de la noche, cuando la tienda ya había cerrado. El dueño le entregó las llaves, le mostró dónde estaban las cámaras, dónde quedaba el baño y la pequeña oficina donde podía descansar. Le dio una linterna, un termo de café y se fue. Alfredo se quedó solo. La tienda era grande, con pasillos largos llenos de vestidos blancos que colgaban como fantasmas inmóviles. Las luces estaban apagadas en su mayoría. Solo quedaban encendidas algunas lámparas pequeñas que dejaban ver lo suficiente para caminar sin tropezar. El silencio era pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. En el centro de la tienda, justo frente al escaparate principal, estaba ella, la Pascualita. Alfredo se acercó despacio, con la linterna en la mano. Era un maniquí vestido con un traje de novia hermoso, todo bordado en blanco, con un velo largo que caía sobre sus hombros. Pero lo que lo dejó helado no fue el vestido. Fue la cara. Era demasiado real. La piel parecía suave, como si fuera humana. Los labios tenían un color natural, no ese tono falso que tienen los maniquíes normales. Las manos estaban perfectamente formadas, con dedos delgados y uñas que parecían haber crecido. Y los ojos. Esos ojos verdes que miraban fijamente hacia la calle, como si estuvieran viendo algo que nadie más podía ver. Alfredo sintió un escalofrío. Se dio la vuelta y caminó hacia la oficina, tratando de quitarse esa sensación extraña del pecho. Es solo un maniquí, se dijo a sí mismo. Un maniquí muy bien hecho, pero nada más. Se sentó en la silla de la oficina, tomó un trago de café y encendió el pequeño televisor que había ahí. Pasaron las horas. Medianoche. 1 de la mañana. Todo estaba en calma. Alfredo empezaba a relajarse. Entonces escuchó algo, un sonido suave como si alguien estuviera caminando sobre el piso de madera. Pasos lentos uno tras otro. Alfredo apagó el televisor y se quedó quieto, escuchando. Los pasos seguían. Venían desde el interior de la tienda. Tomó la linterna y salió de la oficina. El corazón le latía fuerte. Revisó las cámaras en el monitor de seguridad. No había nadie. Todas las puertas estaban cerradas, las ventanas también, pero los pasos continuaban. Alfredo caminó por los pasillos alumbrando con la linterna entre los vestidos. Nada. Todo estaba igual. Llegó hasta el centro de la tienda, donde estaba la Pascualita. Siguió en el mismo lugar, con la misma posición, mirando hacia la calle. Pero algo era diferente. El velo. El velo que antes caía sobre sus hombros ahora estaba levantado, como si alguien lo hubiera movido. Alfredo se acercó más. La tela estaba fresca, como si acabaran de tocarla. Miró alrededor. No había nadie. Debe haber sido el aire, pensó, aunque sabía que en la tienda no había ventanas abiertas ni corriente de aire. Regresó a la oficina, pero ahora no podía concentrarse. Cada sonido lo hacía saltar. Cada sombra le parecía una figura moviéndose. Pasó otra hora. Las 2 de la mañana.
Alfredo decidió hacer una ronda más antes de volver a sentarse. Caminó por toda la tienda, revisando cada rincón. Todo parecía normal, hasta que llegó de nuevo frente a la Pascualita. Esta vez el maniquí estaba mirando hacia otro lado. Alfredo se quedó paralizado. Estaba seguro, completamente seguro, de que antes estaba mirando hacia la calle. Ahora, la cabeza estaba girada hacia el interior de la tienda, hacia donde él estaba. El miedo le subió por la espalda como una corriente eléctrica. Sus manos empezaron a temblar. Se acercó despacio, con la linterna apuntando directo a la cara del maniquí. Los ojos verdes lo miraban fijamente, y entonces vio algo que lo hizo retroceder. La boca, los labios de la Pascualita estaban ligeramente abiertos, como si estuviera a punto de decir algo. Alfredo dio un paso atrás, tropezó con un vestido y casi cae al suelo. Se levantó rápido y corrió hacia la oficina. Cerró la puerta con seguro y se quedó ahí, respirando fuerte, con el corazón a punto de salírsele del pecho. No es real, se repetía una y otra vez. No es real, es solo un maniquí, pero en el fondo sabía que algo estaba mal, muy mal. Alfredo se quedó en la oficina, sudando frío, con la puerta cerrada. Miró el reloj. Apenas eran las 3 de la mañana. Todavía faltaban 4 horas para que amaneciera y pudiera salir de ese lugar. Trató de calmarse. Tomó más café, aunque la taza le temblaba en las manos. Prendió el televisor de nuevo, pero no podía concentrarse en nada. Cada minuto que pasaba se sentía más largo, más pesado. Entonces el teléfono de la oficina sonó. Alfredo brincó en la silla. Miró el aparato con desconfianza. ¿Quién podía llamar a esas horas? Dejó que sonara 1, 2, 3 veces. Finalmente, levantó el auricular con mano temblorosa. «¿Hola?», dijo con voz ronca. Silencio. Solo se escuchaba una respiración suave del otro lado. Una respiración lenta, como si alguien estuviera durmiendo, o como si alguien estuviera muy cerca del teléfono, escuchando. «¿Quién habla?», preguntó Alfredo con más firmeza. La respiración continuó por unos segundos más. Luego la línea se cortó. Alfredo colgó rápido y se alejó del teléfono como si quemara. Miró el monitor de las cámaras de seguridad. Revisó cada pantalla. El pasillo principal, la entrada, el área de vestidos, el escaparate donde estaba la Pascualita. Todo parecía normal. Pero cuando miró la cámara del escaparate algo le llamó la atención. La Pascualita ya no estaba mirando hacia adentro de la tienda. Ahora estaba mirando hacia arriba, hacia donde estaba la cámara, como si supiera que Alfredo la estaba viendo. Él se levantó de golpe de la silla. El miedo ya no era solo un escalofrío, era pánico puro. Quería salir de ahí, quería irse a su casa, abrazar a su esposa, olvidarse de ese trabajo, pero no podía. Necesitaba el dinero. Necesitaba aguantar hasta las 7 de la mañana. Decidió no salir de la oficina. Se quedaría ahí, encerrado hasta que amaneciera. Puso el seguro de la puerta, arrimó una silla contra ella y se sentó en una esquina, con la linterna en una mano y su teléfono celular en la otra. Las horas pasaban con una lentitud torturante. A las 4 de la mañana, escuchó los pasos de nuevo. Esta vez eran más claros, más cercanos. Venían por el pasillo, acercándose a la oficina. Paso tras paso, lento, constante. Alfredo contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Podía sentir que había alguien del otro lado, alguien esperando, alguien escuchando. Entonces la puerta comenzó a moverse. No era un golpe. No era un empujón fuerte. Era un movimiento suave, como si alguien estuviera girando la perilla con cuidado, probando si estaba cerrada. La perilla giró completamente. La puerta empujó contra el seguro, pero no se abrió. Alfredo se apretó contra la esquina, con los ojos fijos en la puerta. La perilla se quedó girada por unos segundos más. Luego, lentamente, regresó a su posición. Los pasos se alejaron por el pasillo. De vuelta hacia el interior de la tienda, Alfredo no se movió. No respiró. No hizo nada más que esperar, rogando porque el tiempo pasara más rápido. A las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro afuera, escuchó algo que lo dejó helado.
Era una voz de mujer, suave, casi como un susurro, que venía desde algún lugar de la tienda. No podía entender las palabras, pero el tono era triste, como si alguien estuviera llorando o rogando por algo. La voz se escuchaba una y otra vez, siempre la misma frase, siempre con el mismo tono desesperado. Alfredo se tapó los oídos, tratando de no escucharla, pero el sonido se filtraba entre sus dedos, entraba en su cabeza, lo llenaba de un terror que nunca había sentido antes. La voz continuó durante casi una hora. Luego, poco a poco, fue bajando de volumen hasta desaparecer por completo. A las 6 de la mañana, cuando el cielo empezaba a aclararse un poco, Alfredo escuchó algo diferente. No eran pasos, era un rasguño, un sonido suave, como uñas arrastrándose sobre la madera de la puerta. El rasguño subía y bajaba, lento, constante, como si alguien estuviera tratando de entrar, pero con paciencia, con todo el tiempo del mundo. Alfredo se tapó los oídos cerrando los ojos con fuerza. Que amanezca, que amanezca, que amanezca, repetía en su mente como una oración. El rasguño continuó durante media hora más. Luego se detuvo. Cuando el reloj marcó las 7 de la mañana, Alfredo esperó otros 10 minutos antes de atreverse a moverse. Escuchó atentamente. No había ningún sonido, nada. Con movimientos lentos quitó la silla de la puerta y giró el seguro. Abrió apenas una rendija y miró hacia afuera. El pasillo estaba vacío. Salió de la oficina caminando de lado, con la espalda contra la pared, mirando hacia todos lados. Llegó hasta el escaparate principal. La Pascualita estaba ahí, en su lugar de siempre, mirando hacia la calle. El vestido estaba perfectamente acomodado. El velo caía sobre sus hombros. Todo parecía normal, pero cuando Alfredo se acercó más, vio algo que lo hizo quedarse sin aliento. En el cristal del escaparate, justo a la altura de la cara de la Pascualita, había marcas de manos, como si alguien hubiera estado presionando contra el vidrio desde adentro, tratando de salir. Y en la base del vestido, donde los pies del maniquí tocaban el suelo, había pequeños rasguños en la madera. Rasguños frescos. En el cuello del maniquí, donde antes no había nada, ahora se veía una marca rojiza, como si algo frío hubiera estado presionando ahí durante horas. Alfredo retrocedió temblando. El dueño de la tienda llegó pocos minutos después, sonriente, preguntándole cómo había estado la noche. Alfredo no dijo nada. Tomó su pago, entregó las llaves y salió caminando rápido hacia su casa. Nunca volvió, pero hay noches en las que, incluso estando en su cama con su esposa dormida a su lado, Alfredo despierta de golpe y escucha esa voz, esa misma voz de mujer que susurraba en la oscuridad de la tienda. Ahora la escucha en su casa, en su habitación, cada vez más cerca. Y cuando abre los ojos en medio de la noche, a veces ve una sombra parada junto a su cama, una sombra vestida de blanco, con un velo que cubre su rostro. Porque la Pascualita no es solo un maniquí, nunca lo fue, y ahora sabe dónde vive Alfredo. Continuamos. A veces hay cosas que no podemos explicar. Eventos que suceden en la carretera cuando el sol se esconde y la oscuridad se apodera de todo. Yo nunca creí en esto, hasta que me topé con testimonios reales. Gente común y corriente que juró haber visto algo que no debería estar ahí. No son cuentos inventados. Son relatos de personas normales que un día cualquiera decidieron viajar de noche por la carretera y su vida cambió para siempre. Lo que vas a escuchar no es ficción. Es una advertencia. Arturo era chofer de tráiler desde hacía 12 años. Conocía cada kilómetro de la carretera que conecta Chihuahua con Delicias como si fuera su propia casa. Era un hombre sencillo, de 38 años, que vivía en una pequeña colonia en la capital del estado. Tenía esposa y 2 hijos pequeños. Su vida era tranquila, sin sobresaltos. Cada semana hacía el mismo recorrido, transportando mercancía de un lugar a otro. Era su rutina, su manera de ganarse el pan de cada día. Pero aquella noche de octubre todo cambió. Eran cerca de las 11 de la noche cuando Arturo salió de Chihuahua rumbo a Delicias. El clima estaba fresco, típico de esas fechas en el norte. La carretera se encontraba completamente vacía, como era usual a esas horas. Solo el sonido del motor de su tráiler y el viento rompían el silencio.
Arturo encendió la radio para hacer el viaje más llevadero, pero la señal era tan débil que solo se escuchaban interferencias. Decidió apagarla y seguir en silencio, concentrado en el camino. Llevaba unos 40 minutos de recorrido cuando vio algo a lo lejos. Al principio pensó que era un animal que cruzaba la carretera, así que redujo la velocidad. Pero cuando se acercó más, se dio cuenta de que no era un animal, era una figura humana, parada al lado derecho del camino. Arturo sintió un escalofrío. No era normal ver a alguien a esa hora, en medio de la nada, sin ningún vehículo cerca. Cuando estuvo a pocos metros, las luces del tráiler iluminaron completamente la figura. Era una mujer. Vestía un traje de novia, completamente blanco, que brillaba bajo la luz. Su cabello largo caía sobre sus hombros, y sus brazos estaban extendidos hacia arriba, como pidiendo ayuda desesperadamente. Arturo sintió que su corazón se aceleraba. Su primer instinto fue detenerse y ayudarla. Después de todo, alguien vestido así, en plena carretera, claramente necesitaba auxilio. Pisó el freno y el tráiler se detuvo con un chirrido fuerte. Arturo bajó la ventanilla y gritó: «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». La mujer no respondió. Solo bajó los brazos lentamente y comenzó a caminar hacia el tráiler. Sus pasos eran extraños, como si flotara sobre el pavimento. No hacía ningún ruido. Arturo sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Decidió encender las luces altas para verla mejor. Cuando lo hizo, pudo observar su rostro. Era pálido, casi transparente. Sus ojos estaban oscuros, hundidos, como si no tuvieran vida. Su boca estaba entreabierta, pero no emitía sonido alguno. Arturo sintió un miedo que nunca antes había experimentado. Su instinto le gritaba que se fuera de ahí. Sin pensarlo 2 veces, aceleró con todas sus fuerzas. Las llantas del tráiler rechinaron contra el asfalto y el vehículo salió disparado. Mientras se alejaba, Arturo miró por el espejo retrovisor. La mujer seguía ahí, parada en medio de la carretera, mirando en su dirección, pero ahora no estaba sola. Había más figuras a su alrededor, todas vestidas igual, todas inmóviles. Arturo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía creer lo que estaba viendo. Apretó el volante con fuerza y no volvió a mirar atrás hasta que llegó a Delicias. Cuando finalmente arribó a su destino, estaba temblando. Bajó del tráiler y encendió un cigarro, aunque hacía años que no fumaba. Necesitaba calmarse. Le contó lo sucedido al encargado del almacén donde descargaba, un hombre mayor llamado Don Ramiro, que había trabajado ahí toda su vida. Don Ramiro lo escuchó en silencio, con una expresión seria. Cuando Arturo terminó de hablar, el viejo suspiró y dijo algo que le heló la sangre. «¿Viste a la novia de la carretera? Muchos la han visto, y ninguno se ha podido olvidar de ella». Don Ramiro le sirvió un café a Arturo y se sentó frente a él. El almacén estaba vacío. Solo se escuchaba el zumbido de las lámparas fluorescentes. El viejo encendió un cigarro y comenzó a hablar con voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más pudiera escucharlo. «Esa mujer lleva años apareciendo en esa carretera. Nadie sabe quién fue en vida, pero todos los choferes que viajan de noche la han visto al menos una vez. Siempre está en el mismo tramo, entre el kilómetro 40 y el 50, siempre con ese vestido de novia. Algunos dicen que tuvo un accidente el día de su boda, que iba camino a la iglesia cuando algo terrible pasó. Otros dicen que su prometido la dejó plantada en el altar y ella, desesperada, salió corriendo hacia la carretera y nunca llegó a ningún lado. Lo único que sabemos es que ahora está atrapada ahí, buscando algo que nunca va a encontrar». Arturo sintió un frío que le recorría todo el cuerpo. «¿Y por qué nadie hace nada? ¿Por qué no se reporta?». Don Ramiro negó con la cabeza. «Se ha reportado. Muchas veces. La policía ha ido a revisar, pero nunca encuentran nada. Ni rastros, ni evidencia de que alguien esté ahí. Es como si solo apareciera para ciertos ojos. Para los que viajan solos, de noche, cuando no hay nadie más». Arturo no quiso creer del todo lo que escuchaba, pero tampoco podía negar lo que había visto con sus propios ojos. Terminó su café en silencio y decidió quedarse unas horas en Delicias
antes de regresar. No quería volver a pasar por ese tramo de carretera de noche. Pero el trabajo era el trabajo, y eventualmente tendría que hacerlo. Pasaron 3 semanas antes de que Arturo volviera a hacer el recorrido nocturno. Durante ese tiempo, trató de convencerse de que todo había sido producto del cansancio, de las largas horas al volante, de su imaginación jugándole una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que lo que vio fue real. Cada vez que cerraba los ojos veía ese rostro pálido, esos ojos sin vida, esa figura flotando hacia él. La noche que tuvo que volver a viajar, Arturo se encomendó a todos los santos que conocía. Llevaba una estampa de la Virgen de Guadalupe pegada en el tablero del tráiler. Salió de Chihuahua más tarde de lo habitual, cerca de la medianoche. El cielo estaba completamente oscuro, sin estrellas, cubierto por nubes densas que amenazaban con lluvia. La carretera estaba desierta, como siempre. Cuando se acercaba al kilómetro 40, Arturo sintió que su respiración se aceleraba. Sus manos sudaban sobre el volante. Mantuvo la vista fija en el camino, sin mirar a los lados. No quería ver nada, solo quería pasar ese tramo lo más rápido posible y llegar a salvo. Pero entonces, sin previo aviso, el motor del tráiler comenzó a fallar. La velocidad bajó drásticamente. Arturo pisó el acelerador con desesperación, pero el vehículo no respondía. Poco a poco, el tráiler se fue deteniendo hasta quedar completamente inmóvil. No. Esto no puede estar pasando. Arturo giró la llave, intentó encender el motor una y otra vez, pero solo escuchaba un clic seco. Nada. El tráiler estaba muerto. Miró por la ventana y sintió que su sangre se congelaba. Estaba justo en el kilómetro 45, exactamente donde la había visto la primera vez. Intentó mantener la calma. Sacó su celular para llamar a alguien, pero no había señal. Por supuesto que no la había. Respiró profundo y decidió quedarse dentro del tráiler. No iba a salir. No iba a arriesgarse. Cerró los seguros de las puertas y apagó las luces interiores. Se quedó sentado en la oscuridad esperando a que amaneciera. Los minutos pasaban con una lentitud agónica. El silencio de la carretera era aplastante. Arturo podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Y entonces, lo escuchó. Un golpe suave en la puerta del copiloto. Arturo se quedó paralizado. No se movió. No respiró. El golpe se repitió, esta vez un poco más fuerte. Con manos temblorosas, Arturo miró hacia la ventana del copiloto. Y ahí estaba ella, la mujer del vestido de novia. Su rostro estaba pegado al vidrio, mirándolo directamente. Sus ojos vacíos lo atravesaban. Su boca se movía como si estuviera tratando de decir algo, pero no se escuchaba ningún sonido. Arturo gritó y cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió de nuevo, ella seguía ahí. Ahora golpeaba el vidrio con más intensidad. Las ventanas comenzaron a temblar. Arturo buscó desesperadamente algo con qué defenderse. Agarró una llave inglesa que tenía guardada bajo el asiento, pero sabía que no serviría de nada. Esa cosa no era humana, no podía lastimarse. De pronto, los golpes cesaron. El silencio volvió. Arturo respiró aliviado por un segundo, pensando que se había ido. Pero entonces escuchó algo que lo hizo perder toda esperanza. Alguien estaba trepando a la parte trasera del tráiler. Escuchó pasos sobre el techo metálico, lentos y pesados. Uno tras otro, se movían hacia la cabina. Arturo miró hacia arriba, paralizado por el terror. Los pasos se detuvieron justo encima de él. Y entonces todo quedó en silencio otra vez. Un silencio espeso, asfixiante. Arturo no supo cuánto tiempo pasó ahí, encerrado en su tráiler, esperando. Cuando finalmente amaneció, el sol iluminó la carretera y todo parecía normal otra vez. El motor arrancó sin problemas, como si nunca hubiera fallado. Arturo condujo directo a Delicias, sin detenerse, sin mirar atrás. Cuando llegó le contó todo a don Ramiro. El viejo lo miró con tristeza. Ahora ya eres parte de esto. Ella te conoce, y cada vez que pases por ahí, te va a estar esperando. Arturo dejó su trabajo esa misma semana.
Ya no volvió a conducir por esa carretera, pero las pesadillas nunca lo dejaron. Cada noche cuando cierra los ojos, ve ese rostro pálido pegado al vidrio, esos ojos vacíos mirándolo, esa boca moviéndose sin emitir sonido, porque hay cosas en las carreteras del norte que no se pueden explicar, cosas que siguen ahí, esperando en la oscuridad, y una vez que te ven, nunca te olvidan.